Bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Living Hope Wheelchair Association. Mi nombre es Liliana López y con nosotros está hoy Noemí Servín. Vamos a estar hablando un poco de la sexualidad en las personas con discapacidad. Hola Noemí. Un gusto de nuevo por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué crees que es importante que las personas con discapacidad tengan esta información Acerca de la sexualidad. acerca del... Todas las personas, habidas y por haber, independientemente de que vivan con o sin discapacidad, para empezar, tenemos el derecho de recibir información sobre nuestra sexualidad. Es un derecho principalmente. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para personas con discapacidad a que se eduquen en el tema relacionado? Mira, las personas siempre al educarnos vamos a abrir puertas. Al estarnos educando con cualquiera de los temas y en este caso específico de sexualidad, evitamos muchísimos conflictos, evitamos muchísimos errores, entre ellos el estar siempre pensando qué va o no va a pasar, y también evitamos muchas tragedias. Sí. Muchas de ellas serían diferentes tipos de abusos, entre ellos no el más común, pero que sí puede darse, como el abuso sexual. Como a niños y cuando sucede en las familias, cuando están pequeños, de esa forma. Pues mira, aquí entra un poco lo de mitos y realidades que hablamos en el taller presencial que nosotros tuvimos. Uno de los mitos es que entre menos información se tenga sobre sexualidad, los pequeños, si estamos hablando de pequeños, no van a despertar esa ansia, muchas mamás lo llaman ansia, esa cosquillita, muchas mamás también lo llaman cosquillita, que no son los términos adecuados, ¿verdad? Pero que en general despertarían esas ganas de poder tener un acercamiento con el otro. Sí. Y entonces, si nos vamos de la infancia a la adultez, al cerrarles esa información, también les está cerrando las posibilidades y negando el derecho de ejercer su sexualidad en libertad plena. Y poniéndolos en el foco de tal vez lo que dijimos anteriormente, como un riesgo a que les pasen cosas. ¿Por qué? Porque uno de los mitos es que entre menos información se tenga, más resguardados van a estar. Y no es así. Si tú le dices a un menor desde que tiene una edad adecuada cuáles son las partes de su cuerpo de una manera correcta en la cual se le deben de llamar, no va a llegar alguna persona a perpetrarles poniéndole un nombre distinto a las diferentes partes de su cuerpo, ¿no? Exacto. Vas a ver que si a la vulva se le llama vulva y el pene se le llama pene, no va a ser ni un pajarito y no va a ser ninguna galletita. Ha habido casos en los cuales llega alguna niña al kinder y le dice a la maestra: mi tío, mi primo, mi padre, mi abuela, la cuidadora, tocó mi galletita. Y para la maestra, ¿qué va a ser la galletita, no? Entonces, ese es un claro ejemplo de lo que yo te puedo decir, que si tú no le llamas las partes de tu cuerpo por su nombre, tú mismo estás exponiendo a la persona que cuidas, y más si es tu hijo, a que le pasen muchas cosas. Cierto, muy cierto. ¿Consideras que estar discapacitado es una barrera para informarse o practicar la sexualidad? Claro que no tiene nada que ver. Las barreras, por lo general, principalmente las pone la misma persona. Pero para que no las ponga la misma persona, ella tiene que autoconocerse, autocuidarse, autoestimularse, ser autónoma y decir sí y no con seguridad y firmeza. Cuando tú aprendes a conocerte, y claro que esto implica qué tanta seguridad tienes en ti, difícilmente va a venir otra persona a acercarse a ti y querer hacerte sentir mal, si tal vez para ella eres o no atractiva. Entonces, la principal barrera la pone uno. Sí. Que tú dejes que la persona que se acerque a ti brinque a veces los límites que tú mismo puedes poner, ya es punto de aparte y marca mucho de qué tan seguro o segura estés. Van a decir, pues, ay, Noemí, qué tan seguro o tan insegura puede estar una persona viviendo con discapacidades, ¿verdad? O a lo mejor, ¿cómo yo puedo opinar estando de este lado si no vivo con una discapacidad? Cuando
tú te das cuenta de las capacidades que tú tienes, de quién sí está, a quién sí le importas, qué es lo que puedes sacar de provecho con la discapacidad con la que tú vives, lo demás ya es secundario. Sí, así es. Y también cuando dices tú de autoconocerse, pues también personas con discapacidad, ellos han pasado un trauma al cuerpo mismo, so tienen que volver a conocerse ellos mismos. So, eso hay técnicas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo que tú también educas en esa área, ¿verdad? Claro. Hoy no venimos a hablar de un taller en específico, pero sí cuento con esos talleres en los cuales las personas empiezan a volver a redescubrirse. Cuántas ellas mismas creen que después de tener algún episodio en su vida en el cual quedaron tal vez en silla de ruedas, no han autoexplorado qué parte de mi cuerpo sigue teniendo sensibilidad, qué parte de mi persona siente rico con diferentes texturas, qué estímulo se abre a diferentes sabores. Entonces, muchas de las personas que llegan a mis talleres para explorar esa parte de autoplacer o cómo descubrir mi sensualidad y sexualidad después de algún episodio catastrófico, se van pues bien maravillados de decir, yo no me acordaba que si me tocaba el cabello sentía rico. Yo no me acordaba que cuando me como una naranja o una manzana, el olor me estimula cierta parte de mí. Y aparte, sensualidad y vivir nuestra sexualidad en plenitud abarca muchísimas cosas. Y no siempre se desencadena el terminar en un acto tal cual con coito dentro de una cama. O sea, el placer se experimenta de muchas formas. Y cuando una persona viviendo con discapacidad logra identificar qué le gusta y qué no le gusta, empieza a vivir en plenitud y eso es algo muy, muy lindo. Qué bonito. ¿Cuáles son los recursos que existen para educar? Actualmente muchos. Vivimos en una era en la que el internet lo podemos utilizar para bien o para mal, ¿no? Y hablando de diferentes discapacidades, ya se cuenta con mucho tipo de material para las personas, por ejemplo, de alguna discapacidad visual. Pues el material en braille o el material auditivo, y incluso es parte de los derechos de las personas el recibir ese tipo de información dependiendo de sus discapacidades, que quien le va a estar educando le lleve ese recurso. Yo no puedo llegar a un taller de sexualidad con diferentes discapacidades si ahí se van a encontrar 2 o 3 personas que tengan alguna discapacidad visual, por ejemplo, o discapacidad auditiva, sin llevar el material adecuado para ellos. Porque entonces yo misma estaría transgrediendo esos derechos, siendo la que va a dar el taller, ¿verdad? Sí. ¿Por qué las personas asumen que tener una discapacidad es el final de la participación plena y efectiva con otra persona? Va pegado de la mano a lo que estábamos platicando anteriormente, por la falta de seguridad en ellos mismos, por el no volverse a autodescubrir, por no, principalmente a veces, asumir que su vida ha cambiado, pero que mientras se tenga vida, pues hay muchas posibilidades adelante. Cuando tú no asumes quién eres, con qué sí cuentas y qué posibilidades tengo aquí, yo misma me puedo deprimir y decir es que para mí ya terminó todo. Y mucho menos, ese es el final. Y mucho menos el vincularme con otra persona y dejarme tocar de nuevo, abrazar de nuevo, coquetear de nuevo con alguien, porque entonces yo no sé si va a haber una oportunidad después. Hay quien dura años detrás de un monitor, por ejemplo, coqueteando con alguien, o teniendo que recurrir a otro tipo de prácticas solo por internet, mientras no sea físico con otra persona, porque no se atreven a saber si, puedo seguir siendo atractiva para otra. E incluso de tú mismo de descubrir, no todos tienen que ser tampoco atractivos para ti, porque tú vives con una discapacidad. O sea, yo no voy a asumir lo que otra persona venga y quiera ofrecerme por el simple hecho de que pues es lo que me toca porque no hay más para mí. No, así no es. De todos modos tiene que uno escoger, ¿verdad? Claro. Tiene la decisión de exacto. Esto o el otro. ¿Cuáles son algunos derechos que tienen las personas con discapacidad?
Dentro de nuestra cartilla de los derechos sexuales y reproductivos, tenemos 13 derechos y yo elegí, pues, 2 que para mí forman una parte importante, que sería uno de los derechos, que es el 11 más o menos, que nos habla acerca de ejercer nuestra sexualidad de una manera plena, y esto implica el derecho a decidir de una manera libre ser madre o padre, o de maternar o paternar a alguien más, el derecho de poder adoptar y el derecho de reproducirme. ¿Por qué de reproducirme? Porque hay quien asume que no, pues esas 2 personas que están en silla de ruedas, ¿para qué quieren tener un hijo? ¿Y cómo lo van a cuidar? ¿Y quién les va a asistir? No pueden con ellos, y porque van a traer un alma más al mundo. Esas personas tienen derecho a ejercer su maternidad y paternidad en plenitud. Y ahí entra también la forma en la cual se les ha transgredido, a veces por ignorancia, a algunas personas haciéndoles una vasectomía a una corta edad. Y en el caso de las mujeres también a veces ligándoles las trompas o dándoles algunos métodos anticonceptivos, como pastillas, por ejemplo, cuando tú tienes una niña adolescente que ya empezó su etapa de menstruación, porque se cree que es mejor y así no va a quedar embarazada. Vamos anteriormente a lo que ya habíamos hablado. Vamos a poner un escenario. Yo tengo una hija, mi hija tiene discapacidad, empieza con su primer menstruación, y entonces yo asumo que si le empiezo a dar pastillas anticonceptivas, pues si alguna desgracia pasaría, por lo menos no queda embarazada. La realidad es que, si mi hija, dependiendo de la discapacidad que ella tenga, quiere empezar a tener novio, quiere ser mamá, ella está en todo su derecho. Y la otra cosa es que muchas veces el que nosotros hagamos esa mutilación de nuestro hijo o hija, por ejemplo, no nos va a dejar ver si en realidad existe un abuso sexual. Porque la persona que esté cerca, esa que va a estar perpetuando, la persona va a decir, toma pastillas. O sea, esta niña nunca se van a dar cuenta si yo abuso de ella. O ese niño ya tiene una vasectomía. Sí. No va a embarazar a nadie. Entonces, ¿cómo va de la mano el que siempre estemos informados, no? Sí. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Y qué se debe o no se debe hacer? Y el otro derecho que yo elegí sería el 6. Y en el derecho 6 decimos que la educación debe ser integral, dependiendo del tipo de discapacidades, y que debe de ser entregada, dependiendo la discapacidad con la que tú cuentes, en todos sus formatos, digitales, auditivos, tangibles. Y lo ideal sería que cada que tú te acerques a alguien y que te esté hablando de sexualidad, lo haga de una manera educada todo el tiempo. Sí, claro. En la medida de sus posibilidades también, dependiendo la edad en la que tú vas a informar a alguien. No darle información tan avanzada a una persona que apenas está conviviendo con un niño menor de edad, porque tal vez esa persona, con su poca capacidad de retención y de analizar el tema que tú le estás hablando, va y se lo dice tal cual así, igual a ese pequeño. Entonces, siempre educarnos va a abrir puertas. Sí. Siempre de una manera bien informada, si es que lo sabes, y si no lo sabes, mejor no hables del tema. Sí, exacto. Y conforme a la edad de quién va a ser el receptor en este caso. Sí. ¿Cuál es tu mensaje sobre el tema para las personas que tienen dudas sobre la sexualidad en personas discapacitadas? Infórmense, pregunten, nunca asuman. Busquen de la manera en la que ustedes puedan siempre los recursos que están alrededor, como bien lo dijimos, dependiendo la edad. Sí. Y si están dando un taller que solamente dice adolescentes, entonces no tengas miedo y escríbele a la que está dictando el taller y dile, veo que el taller que acabas de poner en redes es para adolescentes, pero tú dictas este taller para menores de, no sé, desde los 4 a los 12 años, o dictas este taller para personas que están en la tercera edad. Ok, tú no lo dictas, entonces, ¿sabes quién pueda educarme sobre el tema? Sí, preguntar. Siempre preguntar. Informarse uno. Ok, hemos llegado al final de nuestro podcast. ¿Gustarías compartir con nosotros tus redes sociales para que la audiencia pueda educarse más? De acuerdo, sobre el tema. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. En Facebook pueden encontrarme como Noemí Servín Transgeneracional.
Y en Instagram estoy como Servín_transgeneracional. Constantemente ahí es que subo si va a haber algún taller acerca de este tema o de los otros temas que yo manejo como terapeuta. Muy bien. Entonces, este ha sido el podcast que tenemos para hoy en este día. Prepárense para nuestro siguiente podcast. ¿De qué vamos a estar hablando, Noemi? Bueno, en nuestro siguiente episodio vamos a tocar el tema de vínculos afectivos, cómo es que llegamos con la otra persona y empezamos a relacionarnos y todo lo que viene alrededor de ello. Así que va a estar muy bueno, por favor, quédense aquí con nosotros para la próxima. Gracias. Muchas gracias a ustedes de nuevo. Que tengan un excelente día.